como expediente DL, por si quieres hacer una mención. ¿Vas a hacer expediente DL? Sí, claro, vale, directo, ¿vale? ¿Estás grabando ya, no? Sí. Ahora esto ya por si acaso. No, espera, yo también quiero sacar mi trabajo. Bueno, pues vamos con nuestra siguiente ponencia. Para ella tenemos a mi derecha o a vuestra izquierda a Mikel Navarro. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar todos aquí. Es crítico de cine en Cadena COPE Navarra y además ha dirigido el programa Clásicos de Cine en la Radio Universidad de Navarra. También lo podéis ver colaborando en el programa de 4, Cuarto Milenio, y en radio también en programas como Tras los Límites, Dimensión Límite y actualmente en Grupo Salvaje. Luego además también colabora en prensa escrita con las revistas Enigmas y Año Cero e historias de Ibérica Vieja. Y eso sería un poco así. Muchas cosas porque dedico el tiempo libre a un poco de todo. Paso metrópolis aquí. Pero, bueno, el motivo de hoy es lo importante, que estamos aquí por una causa benéfica y sobre todo pues dar las gracias por nuestra invitación y sobre todo también por el reencuentro de ciencia y ficción, que estamos aquí ciencia y ficción, porque aquí estamos la extraña pareja, Tango y Cash. Y David hizo posible este encuentro hace ya unos años y comenzamos a colaborar en Dimensión Límite en el programa Ciencia y Ficción y de ahí surgió una gran amistad que no llegó a mayores. Efectivamente, eso lo confirmo. Y bueno, pues a partir de ahí pues un mix que nos hemos dado bueno, diferentes charlas de muy diversos temas y en la que siempre pues, nos hemos... Claro, es que por cierto jamás preparamos. Jamás preparamos, ¿sabes? Este PowerPoint que aquí vamos a ver son unas imágenes que he preparado hace una hora para ir hablando. Y Además que hemos preparado imágenes porque el jefe nos ha pedido que por favor, ya que seguramente lo colgará como programa de radio y luego internet, nos ha pedido que no hagamos nada gráfico y nosotros por supuesto al jefe siempre le hacemos caso. Y tenéis la presentación que todos podréis ver, excepto los que lo escuchen por la radio. Eso es. Bueno, vamos a dejar que haga tu presentación porque si no aquí no Sí, pero es la prisa para hablar. Bueno, y también tenemos a Iván Figueiras. Es diseñador gráfico y fotógrafo y actualmente trabaja en la asociación Clara Campoamor como informático, además de haber estado 6 años en la Marina como técnico de sonar. Sí, por cierto, cuando Alex me preguntó a qué me dedicaba, se me olvidó mencionarle que soy escritor, que también es de todos los trabajos que tengo es el más duro y es justo que se me olvidó. Sí, además has escrito el mejor libro sobre el Titanic, siempre además con cosas hundidas, no sé por qué. Bueno, Tiene que ser algo no estás hundido nunca, pero... Y luego también esa isla de Pascua, ese ombligo del mundo, que dicen, en el que estuviste y también hiciste un gran libro sobre la isla de Pascua. Sí, pero no he venido aquí a hablar de mi libro. Pero yo te lo saco así. Ya sabes que vamos a jugar. Claro, eso, si alguien está interesado, ahí en la salida ahí. Eso es. Y bueno, vamos al lío, ¿no? Hoy vamos a hablar de... Es un poco igual magufo, ¿no? El tema de lo que parece, ¿no? El título, premoniciones de cine, no sé si va muy bien por ahí, más... Vamos a hablar más a nivel igual técnico, ¿no? Por así decirlo, pero yo creo que espero que sea menos. Bueno, técnico y en algunos casos social. Social mucho, eso desde luego. Y además un evento también social, por supuesto. Vamos a hablar de premoniciones en el cine. Más que premoniciones en el cine, es todo aquello que nos contó el cine y luego ha sucedido, de alguna forma, relacionado también mucho con la tecnología, con lo social y con la evolución del propio ser humano. Sí, tanto nuestra evolución como especie como nuestra evolución tecnológica. Algunas de las cosas no es que hayan sucedido ya, pero están a punto de suceder. Eso es. Ya se ve en el horizonte que y lo vamos a ver hoy. Igual de aquí salimos hasta con algún invento. Vamos a hacer un recorrido. Hay diversas formas de abordar este tema, ¿no? Estaba pensando antes en casa y digo, ojo, realmente ha pasado, ¿no? Esa premonición o curiosidad de lo que luego haya podido ocurrir. Yo recordaba a Bruce Lee, no he traído aquí ninguna imagen, pero recordaba a Bruce Lee en la última Juego con la Muerte, ¿no? Es la última película más, fíjate qué título, Juego con la Muerte, en la que él representa a un actor en la película, representa a un actor que en pleno rodaje dentro de la película accidentalmente lo matan, ¿no? Sí, es muy similar la escena, porque la estuve viendo ayer o anteayer, y la escena es muy similar a como fue realmente, a pesar de que ha habido mucha leyenda urbana, fue muy similar a cómo murió Brandon Lee. Su hijo, ¿no? Años después su hijo moriría
de esa forma, ¿no? Eso Eso es una escena ironías similar. del destino, eso es, ironías del destino, sucede así. Lo curioso que es que lo que hace Bruce Lee, además dentro de este propio círculo, es que simula una muerte en la película porque está perseguido en las mafias y simula su propia muerte. O sea que la muerte... Esa leyenda- no era real. Eso es, la muerte en la película de Bruce Lee no era real, él hace también de sí mismo, aunque luego pues sabemos que falleció, pero es esos mitos, ese halo de mito, de leyenda que han tenido otros como Elvis o como... ¿no? Pero aquí sabe todo el mundo dónde está. Sí, sí, está aquí tomando un café aquí En el A51. en el Hotel Murrieta. Ah, pero está adelante. Bien, pues bueno, eso es una, podríamos decir que es una curiosidad, una sincronicidad, de alguna Sí, forma, más Sí, porque que una... además, te quería preguntar, esa película de Bruce Lee fue la última, ¿no? La última, Y es luego más, dos días antes de que se terminara. sí, es más, canta mucho el doble, que hay una escena al final, creo que es por un cristal, que salta por un cristal, rompiendo un cristal, y se ve claramente, si llevamos frame a frame, que no es él. Hay escenas que hay un doble. Es que Bruce Lee solo había uno. Pero bueno, hace un chino no pasa nada. Nosotros también somos iguales, para ellos. Bueno, pues vamos al lío. Metrópolis, 1927. ¿A alguien de vosotros le resulta familiar? ¿Este robot no os recuerda a alguien que últimamente está bastante de moda? C3PO. Muy bien. Efectivamente. Me recuerda un poco a ti, pero... Simple. C3PO, efectivamente, hay un calco prácticamente, ¿no? Esa armadura dorada, ¿sí? Y luego lo veríamos en C3PO. Aquí lo interesante de esta película también es algo que se repite, que creemos que es muy moderno, que es la rebelión de las máquinas hacia el ser humano. Aquí ya lo hay, en 1927. Yo creo que con la irrupción incluso del propio cine sonoro. Sí, El cantor de jazz, también de este año, sería un poco, se abriría ya, se dejaría atrás el cine mudo y comenzaría el cine moderno. Con la muerte de Rodolfo Valentino muere el cine Si te mudo. fijas, también aquí se empieza el arquetípico del científico loco. Sí, además un Con los científico... pelos así desordenados. Efectivamente, otro paralelismo también que sería con Star Wars, tan de moda, es el científico loco con esa mano ya robótica. Estaba pensando también científico loco con una mano robótica. Teléfono rojo, hablamos de Moscú. Por supuesto, o sea que hay muchos paralelismos, luego hablaremos también de Kubrick en esto, porque ahora me acuerdo que metí esta mañana una foto también. Ah, muy bien. Tiene que Si haber mientras metas a Sam Stanley, encantado de la vida. Vemos, ¿no? Pues ese paralelismo que hablábamos de C3PO y este R2D2 que también tiene ciertos paralelismos. Yo recuerdo con Robic, el de Planeta Prohibido, ¿te recuerdas? Sí, cierto. Es este robot que luego lo han copiado para que parece un aspirador, ¿no? Realmente. Sí, es verdad que he aspirado a las años 50, ¿no? ¿No será al revés? Sí, Que alguien utilizó la aspiradora para hacer a Robin, para que estoy pensando. puede ser. Bueno, el robot Robic de Planeta Prohibido es un robot que se ha empleado para otras películas, se ha reutilizado. En la Guerra de las Galaxias, de hecho, en esa misma escena, Sí. un poquito antes sale uno exactamente igual. Sí, se ha copiado mucho. Se ha copiado bastante feo, no sé si traéis una foto por aquí, pero el Robic me acordaba del Planeta Prohibido. Yo recuerdo una vez que teníamos una charla entre ambos sobre acerca de la Estrella de la Muerte, ese satélite artificial que sería capaz de destruir un planeta. Fue la primera vez que tú y yo estuvimos juntos en la radio. Eso es, no recuerdo mal. Eso es, tú y yo la primera vez que estuvimos juntos. El comienzo de una gran amistad, a priori. Solo. Bueno, ¿esto es posible realmente realizar un satélite o algo artificial en el que podríamos realizar un arma exterior, hacia el espacio exterior, para poder destruir, pues, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, pues, rocas o despedidas, o otros pequeños planetas? Uf, que se nos acerquen. a base de generar un rayo de esas características, un láser o algo así, esas características, o sea, la cantidad de energía que haría falta para volatilizar un planeta con este tipo de reacción, o sea, mediante un rayo láser, sería imposible. ¿De dónde sacamos esa energía? Sin hacer spoiler de la película de las 7 de Star Wars, Cuidado. sin hacer spoiler, Cuidado, hablaremos que una estrella de la muerte parecida explicaría de alguna forma que toda esa energía la desde el Sol, ¿no? Y luego... Pero como no lleves un par de millones de años acumulando tanta energía, el único sistema que haría sería mediante volviendo locas a las partículas, vamos, en dos palabras, una reacción nuclear. Que a partir de la famosa fórmula de Einstein, E es igual a mc cuadrado, a partir de ahí se ve que con una mínima cantidad de masa se puede llegar a conseguir una energía, bueno, se multiplica por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, podéis imaginar con una pequeña masa así, creo que fueron 900 gramos de materia, lo que ligó la de Chernobyl.
O sea, solo entre 900 gramos de materia. Sería la única forma de poder volatilizar un asteroide. Así es. La antimateria, por cierto, tengo entendido que de aquí a unos 5 años ya puede descubrirse la antimateria, su posición. De aquí a unos 5 años, no más. Sí. Recientemente además lo leí en la revista científica acerca de esto, que en pocos años veremos de qué puede estar compuesto, o no sé si nos harán ver, o nos lo transmitirán, o más bien entender ya como... o entenderlo cómo funciona. La antimateria existe, hay que saber de qué está hecha. Sí, a lo mejor poder generar algo en un acelerador de partículas o sí, sin que se desintegre todo lo que ha habido de alrededor. Puede ser divertido. Toda la información que consigue luego además a nivel de a pie de usuario, no sé si lo vamos a llegar a comprender. Luego además nos llega la información favorita cuando empezaron los conspiranoicos de ya veréis cuando arranquen en el acelerador de partículas cómo se genera un agujero negro, destruirán el planeta, etcétera, etcétera. Eso es. No es una estrella de la muerte, pero sí que hubo un proyecto de los Estados Unidos, que es el proyecto de Estados Unidos. Ah, sí. Bueno, proyecto. Sí, eso. Algo así. La iniciativa de defensa estratégica. Crear una defensa estratégica, una especie de escudo galáctico para proteger. Digo galáctico para proteger a Estados Unidos. Eso quién lo diseñó, Marvel, ¿no? Creo. Sí, Marvel. Sí, o DC. No, cuéntanos un poco de este proyecto, Iván. Esto existió, pero no existió. La iniciativa de defensa estratégica, la famosa Guerra de las Galaxias, fue un intento... Existió en el cine Reagan, por supuesto. Sí, en el cine Reagan, tú lo has dicho. Fue una iniciativa que se creyó todo el mundo, de hecho durante varios años estuvo ocupando los telediarios, que se creía todo el mundo que los Estados Unidos estaban lanzando una red de satélites para poner alrededor del planeta Tierra y hacer una especie como de escudo protector para evitar que los soviéticos pudiesen utilizar armas nucleares y lanzarlas sobre Estados Unidos. Sí. Claro, esa es una de las causas junto con la economía soviética que no era capaz de mantener el ritmo de Occidente, una de las causas que provocó precisamente que la Unión Soviética perdiese la Guerra Fría. Ellos no tenían capacidad ni tecnológica ni económica como para poder competir con algo así. O sea, un escudo protector en órbita de la Tierra capaz de inutilizar todo su armamento nuclear, pues automáticamente les dejaba inútiles. Entonces, esa fue una de las causas que propiciaron la caída de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Que era mentira. O sea, Estados Unidos no tenía ninguna red de satélites ni estaba construyendo nada. O sea, fue simplemente propaganda. O sea, Ronald Reagan, que era muy dado a provocar, básicamente era una especie de cowboy, que no que fuese demasiado inteligente. Actor bastante malo, sí, cierto. Que no es muy chaquetero y fue presidente en 2 ocasiones del sindicato de actores. ¿Quién lo diría? Así les fue. Y bueno, pues esa iniciativa de Ronald Reagan, que todo el mundo se creyó, para desgracia los soviéticos fueron los primeros que se la creyeron, para su desgracia, y al final provocó precisamente el efecto que buscaba, que fue la caída del bloque contrario, que durante unos años Estados Unidos fue la única superpotencia que había en el mundo, pues la Unión Soviética, aparte de primero quebrar, luego se desintegró en 14 repúblicas. Paradójicamente, la mayor amenaza no es el Armageddon o los asteroides que se nos acerquen, sino esos propios satélites, esa propia protección alrededor de la Tierra supuesta, ahora mismo son nuestra mayor amenaza, ¿no? La chatarra espacial, que cada vez la tenemos más inundada. Pues ella, ¿no? Es la producción chatarrera que está rondándonos, orbitando alrededor de la Tierra, y hace poco pues ya nos están cayendo de vez en cuando algo, ¿no? Sí, no, la verdad es que hay bastante más posibilidades de que caiga un cacho de chatarra espacial y provoque una desgracia que a que caiga un pequeño meteorito o algo similar. Aunque bueno, hace un año o 2 tuvimos un susto bien gordo en Rusia. Un meteorito que se llega a pasar a explotar un segundo más tarde, hubiera volatilizado una ciudad de medio millón de habitantes, nada, en una décima segunda. La suerte que tuvieron es que explotó, creo que a 30 kilómetros de altitud, y aún así la onda expansiva sacudió la ciudad entera y rompió todos los cristales. Así es. Hablando de Luna, hablando de órbitas, hablando de satélites, nuestra Luna, nuestro viaje a la Luna, que ya conocemos que efectivamente así fue. La película probablemente el director más grande de la historia. Aquí tenemos la película de Georges Méliès, en base al libro de Julio Verne, que ya anticipó este viaje a la Luna, que unos añitos después, esta película es de 1902, se haría realidad. Así que hablando de satélites, como no, la Luna con el cohete sí que es cierto marchado. Sí que es cierto que el ser humano ha llegado a la Luna, pero por suerte no de esta manera. Eso es. Y de bueno, una película que nos gusta mucho a los dos, que tú no sabes que la he traído a colación, hablando de lo que nos contó el cine que luego ocurrió, y ha ocurrido, es el asunto de la clonación humana. Esta película es la primera película. Hay alguna teoría que se narra más que se diga cómo es, que anteriormente,
alguna teoría dentro de alguna película que se comenta, no como clonación o duplicación, que es más bien lo que a continuación vamos a hablar, sino pues, bueno, la teoría de que varias personas puedan aparecer repetidas. Pero realmente la primera película, hasta la fecha conozco, es esta, es Triángulo de Cuatro Lados, y nos narra la historia de dos científicos de pueblo, que tampoco saben de dónde están experimentando, y la chica guapa y rubia que quiere triunfar y sale del pueblo. Son tres amigos desde pequeñitos, juntos, están juntos. Y este hombre que aparece por aquí, lo señalo con una flecha, que sería un poco el tutor, que también en la película hace las funciones de narrador de la historia. Sí, como casi siempre en el cine, siempre hay una figura de un maestro. Sí, de un maestro, sí, eso es. La historia cuenta lo siguiente, como digo, tres amigos, pasan los años, y la chica que quiere triunfar y salir de su pueblo para triunfar, no triunfa y vuelve al pueblo, donde allí siguen sus amiguitos, que ya mayores y científicos aldeanos, ¿no? Los científicos buenos. De altísimo nivel. De altísimo nivel. Ellos crean un sistema para duplicar, en principio son animales, conejos, gallinas, mediante una serie de maquinarias que preparan, que son unas camillas, unas cápsulas, donde meten primero, creo que es un conejo, y luego duplican y aparece otro conejo en otra máquina, con unos mecanismos muy graciosos, con unas palancas, eso está muy años 50, muy, sí. ¿Cómo se llama? Steampunk. Sí, muy años 50, muy mecánico todo, pero consiguen duplicar. Por lo tanto, proponen algo interesante. Los dos están enamorados de la misma chica, y han logrado pues, duplicar animales, y hacen un consenso, proponen un consenso. Podríamos duplicar a la chica y así cada uno pues, tiene la rubia para él, ¿no? Y todos contentos. Claro, yo con tu rubia y yo con la mía y así discutimos por la misma. Vale, bien, perfecto. Ella se presta, dice, no tengo ningún problema. Claro. Se presta. Y ella estaba enamorada de uno. La chica guapa, por cierto, estaba enamorada del feo y el guapo se quedaba solo. Obviamente, estaba enamorado de ella y lo que hace ella es acceder a que hagan un clon de ella misma, yo creo que para quitarse al otro de encima. Eso es. Por eso hay que hacer. Eso es. Pero hay un pero. Muy inteligente, además. Se duplica, consiguen duplicar a Barbara Payton, que es la actriz. La duplican y ¿qué es lo que ocurre? Que claro, ellos están enamorados, los dos de la misma, pero ella solo está enamorada de uno. Por lo tanto, la duplicada ya no es tan fácil, pero la duplicada sigue teniendo los mismos sentimientos. Es exactamente igual que ella. Por lo tanto, la duplicada comienza no es feliz, totalmente infeliz, porque claro, su amor está con la original y tiene que estar con un tío que ni le va ni le viene y el tío, pues eso. Entonces se dan cuenta de que realmente ella misma, su existencia no tiene sentido. Efectivamente. Y se plantea el suicidio. O sea, es una... Sí, además es un tema que últimamente ha salido mucho a la población, precisamente desde que se legalizó el tema de que ya se podían tener hijos para poder salvar a otro que tuviese una enfermedad previa. Hace poco hubo un caso muy conocido en los medios. Pero ¿qué pasa con esos niños cuando luego son mayores? Muchos de ellos pueden llegar a desarrollar unos problemas psicológicos muy graves, puesto que no son niños deseados per se. O sea, yo no deseo tener un segundo hijo, sino que voy a tener este hijo única y exclusivamente para salvar al primero. Entonces, cuando esos niños mayores dicen, a mí no me quiere nadie, yo lo único que soy es un instrumento para que mi hermano, el deseado, al que realmente quieren mis padres, pueda vivir. Pero yo soy no nadie. Y eso puede causar muchos problemas psicológicos. Es una ley bastante polémica. La película lo plasma muy bien, además tiene un intento incluso de decir, no vamos a contar más porque yo la recomiendo, que esta película se consiga y se vea porque es muy interesante. Lo interesante de todo esto también es que Barbara Payton, la propia actriz, tuvo una muerte en extrañas circunstancias. Sí. ¿Cuenta? No, llevaba una vida bastante lujuriosa, lujuria, vicio de su sexual desmesurado y pues cierto día apareció en la alcoba, pues una especie de muerte a lo Marilyn, ¿no? No se sabe muy bien si realmente se suicidó o murió asesinada o la suicidaron. Por lo tanto, pues una historia de tragedia en la propia película y también en la vida real de la propia actriz Barbara Payton. Una de las rubias de Hollywood de la época. Con más de seis. Sí, cierto. Bueno, hablábamos antes de actriz y no podemos hablar de la luna y no podemos hablar de Stanley Kubrick de 2001. Esto de aquí mismo, antes de que ocurriera, de que sucediera, esto mismo yo veo aquí en la Estación Internacional. Sí, tiene muchas cosas en común. ¿Verdad? Sí. Es circular, está orbitando alrededor de la Tierra. Por cierto, ¿te has visto el otro día publicar una fotografía de la Estación Espacial Internacional buenísima? Desde, no sé si fue la última misión del Discovery o cuál fue, que se ve la Estación Espacial a lo lejos, ya estará, no sé, a 100, 200 kilómetros. ¿Te has fijado que es exactamente un cazatai de la Guerra? Sí, un cazatai. Buenísima, cuando vi la foto me quedé. No
no sabemos hacer el mismo ruido, pues bueno, sabemos que no hay ruido en el espacio. Muy bonito. No pega. Es ópera espacial, no ciencia ficción. Hay En otra cosa 2001, precisamente, una de las mejores cosas que tiene 2001 es cómo El silencio, diferencias el el espacio del interior. Cómo estás oyendo cuando se mete vamos a decir, la visión subjetiva, se mete dentro del traje o de la pequeña cápsula en la que va el protagonista, oyes el de la respiración o cómo llega la maquinaria dentro de la nave y de repente cuando ves la imagen de fuera de la nave es el silencio, el vacío más absoluto. Eso es una cosa que consiguió Stanley Kubrick para darle ambientación y realidad a la película que yo creo que no se ha vuelto a conseguir. Nunca hasta que hace poco hice la de Alfonso Cuarón, Gravity. Es la única película que yo he visto que consiguiera revivir esa sensación de estar realmente en el espacio. Bueno, daría para una charla solo porque Kubrick es un genio y nos encanta, ¿no? Y sí, así es. No, pero de todas maneras, ahora que lo estaba pensando, en cosas del... Ahora que estamos hablando de cosas que sí se han llegado a cumplir, probablemente la película, y cómo nos hemos había ocurrido hablar antes de ella, la película probablemente que más cosas se hayan realizado ya, probablemente porque sea la película más documentada de la historia, es 2001, ahora que me estoy dando cuenta. Las pantallas planas, las comidas especiales para los astronautas, los sistemas que hay en las estaciones espaciales para que los astronautas puedan hacer ejercicio, el mismísimo HAL. O sea, no tenemos todavía un ordenador con el mismo nivel de raciocinio que tiene HAL, pero sí tenemos ordenadores capaces de controlar una nave exactamente igual que el Discovery de 2001. Y ahora mismo no se me ocurren las formas de poder que tienen las naves pequeñas de poder desplazarse por el espacio son muy similares a las que tienen las naves de hoy en día. Y podría ser infinidad de cosas. Pues la posibilidad de construir una estación espacial por pedazos no se le había ocurrido a nadie hasta que Kubrick y Arthur C. Clarke hicieron el guion de esta película. Y en cambio hicimos eso, la ISS. Igual. Un cinéfilo perfeccionista, entonces Totalmente. Cuidaba mucho de las formas y pues también Que se adelantaron cosas al futuro, pero muchísimo. Tantísimo. 2001, una obra de arte, pero no para ver después una comida copiosa, ¿no? Las siestas, vale, totalmente. Sí, efectivamente. Recomiendo verla con un par de tazas de café. Si hay una película que recomendamos es Westworld, en España es Almas de Metal, una obra de arte 1973. No sé si conocéis esta película. Bueno, es una obra de arte, todos conocemos Terminator, Robocop, este es el padre de todos. Es el padre de todas, sí. Vemos, es Jules Briner, lo vemos vestido de cowboy, ¿verdad? Es un cowboy robot, además hace alusión a los 7 magníficos. Totalmente, exactamente igual que los 7 magníficos. Es Chris Adams, el protagonista de los 7 magníficos, el sheriff, o sea, el jefe, ¿no?, de los 7. Westworld es una película, todos conocemos PortAventura, hemos estado, ¿no?, todos por allí. Habéis estado, conocéis PortAventura. Pues en 1973 no existía PortAventura, no existían los parques temáticos. En esta película es la primera vez en el cine que representa en el futuro, en un mundo futuro, Westworld además, representa un parque temático para gente de clase media alta que puede permitirse en vacaciones Pagar $1.000 al día. pagar $1.000 al día, se los transportan en una nave y ir a un lugar en el que en un parque temático hay 3 ambientes diferentes. Un ambiente sería el mundo del oeste, que es como se titula la película, Westworld. Otro parque dentro del propio parque temático sería el mundo medieval y el mundo romano. Bien, pues la gracia que tiene estar en este parque de alto nivel es mezclarte con los humanoides, con los robots, con los cyborgs, porque no se distingue si son humanos o no. Sí, es prácticamente imposible distinguir a los robots de los seres humanos, excepto por el detalle de las manos. Que ellos tienen las manos un poquito imperfectas, entonces si un robot levanta la mano, tú sabes que lo es. Es una cosa curiosa el parque temático porque esa es otra de las cosas que parece que ha sacado el futuro, que cuando tenemos acceso a ciertas cosas cada vez son más fáciles, muchas veces queremos ir más allá. O sea, antaño la gente con poder ir a esquiar, por ejemplo, ya le parecía el copón. Ahora, en cambio, como ya ir a esquiar o deportes de riesgo, entre comillas, de muy bajo riesgo, ya no son suficientes, pues ahora tenemos que hacer puenting, ahora tenemos que hacer cosas cada vez más arriesgadas, como si necesitáramos más adrenalina, ¿no? Y esta película parece que aquí sí que ve el futuro, porque en el sentido de que ¿qué es lo que busca la gente en cada sitio, ¿no? Pues realmente la gente lo que busca es dar rienda suelta a sus instintos más primitivos o más bajos. En Westworld, en la parte dedicada al oeste, lo que busca es darle rienda suelta a la violencia. O sea, la gente que ya ha estado otras veces en el parque temático, ¿de qué presume? Pues he matado 6 hombres, he hecho
O también de lo banal, porque también hay prostitución de robots femeninos. Que es lo que se busca, por ejemplo, en la Edad Media, ese bacanales, sobre todo en la parte romana, quería decir que Roma, uno de los imperios más grandes de la historia, o sea, aparte tuvo una luz en... Es un parque temático de excesos, también por ejemplo en el mundo medieval, las grandes comilonas, ¿no? que hay. ¿Qué es lo que ocurre en este mundo? Lo que ocurre es que hay una rebelión de las máquinas, hay una rebelión. Y la rebelión comienza porque probablemente el que es el más inteligente del modelo ¿no? Del robot. No se sabe por qué empieza la rebelión, es un auténtico misterio, no se sabe cómo empieza, no se sabe si acaba, Eso es. Además, probablemente sea por él, sí, efectivamente. Lo interesante de todo esto es que realmente es como un disparo al muñeco, ¿no? Y lo van matando varias veces. Sí. Las pistolas tienen un dispositivo, está muy bien pensada, ¿no? Una película muy original. Tiene un dispositivo que muy futurista, o sea, muy acorde con cosas que hay hoy en día, precisamente, con sensores que se han avanzado con ellos precisamente para que cuando te apunten con un arma, por ejemplo, de un infrarrojo o algún tipo de sonido, que detecten que es para evitar las muertes por fuego amigo. Porque, por ejemplo, en guerras como la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, la mayor parte de fallecimientos que hubo en las fuerzas de la coalición fueron por fuego amigo. Los iraquíes no mataron a nadie, prácticamente. O sea, no se mataron a 10 o 20 personas. De los 100 y pico muertos que hubo, fueron todos por fuego amigo. Se metían en un sitio para pegarse con los iraquíes y de repente llegaban otros por detrás y mataban a los iraquíes y a los suyos. Claro, si tú tienes un traje que ya, ¿no? Tecnológico, que pueda evitar eso, se bloquea cuando tú vas a disparar a un compañero. Aquí, de alguna forma, también lo explica, así está muy bien explicado, porque en los vuelos, la pistola tiene un dispositivo que tú apuntas al humano, el revólver no dispara, se bloquea. Pero si tú disparas a un robot, porque tampoco se distingue muy bien, se acciona. Para evitar que los turistas se maten entre sí. Claro, eso es, se acciona y matas al robot. Con Jules Briner ocurre esto, que lo van matando en diferentes duelos. Es más, es gracioso como James Brolin, en un momento dado, el padre de Josh Brolin, el actor que está hablando de moda, James Brolin lo conoceréis por este barro de Hotel, aquella mítica serie, ¿no? Va a hacer otro duelo y de repente, se lo encuentra por acá y dice, otra vez otro duelo. Estoy cansada, venga, ponte así, te voy a matar. Esta vez lo mato yo. Pero no, es al revés, es cuando el robot mata al humano y a partir de ahí se desencadena la rebelión de los droides, de los androides, y además es muy gracioso que incluso una picadura de una serpiente cascabel, la serpiente de robot. Pero eso, mira, también es la primera película, por lo menos que yo conozca, en la que tiene en cuenta, nunca recuerdo cómo se llama en castellano, el Ghost in the Machine, del que hablaban también en Yo Robot. Sí. Precisamente, o sea, que cuando tú dotas de inteligencia y de conciencia, ambas cosas no son lo mismo. Una máquina, claro, esas máquinas acaban. Nosotros tenemos inteligencia y conciencia. Eso lleva al libre albedrío, a la autoconservación. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en el que esas máquinas hacen clic de alguna manera y, evidentemente, en este caso se revelan. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos nos dedicamos a ir a ese parque temático a matarles. Y ahí dicen, pues mira, no, yo sistemática acabar hasta las cejas de que le maten todos los días. Sí. Y tienen que estar todos los días a la noche mientras le están operando, le están preparando, instalando piezas nuevas. ¿Para qué? Para que al día siguiente volver a sufrir, volver a recibir 3 o 4 balazos. Ese es el famoso Ghost in the Machine. Viene a ser algo así como el fantasma dentro de la máquina. Esta película más importante de lo que vemos, lamentablemente olvidada para la gran mayoría, pero es la primera película no hecha con efectos digitales, dichos así, pero sí la primera película generada con efectos por ordenador, así es como por computadora, ¿no? Sí, cierto. La visión de los robots pixelada. Es verdad, es la primera, no me había Es la primera. Es la primera película que yo recuerde que tiene una visión subjetiva desde el punto de vista de una máquina. Por ejemplo, como en 2001 luego... No, 2001 estaba antes. Veíamos la visión de HAL. No me he dado cuenta. También la forma en la que HAL... Sí, pero quiero decir que técnicamente la película genera efectos por ordenador. O sea, no es digital, porque todavía no es la llevada de la pero que meten efectos por computadora. A mí me sorprendieron muchas cosas que yo pensaba que en aquella época ni siquiera habían llegado al cine y, ostras, sí, me sorprendió mucho, sobre todo eso que estás haciendo a la vista, la digitalización de la imagen. Sí, luego se copió de diferentes formas, pues, por ejemplo también se copió en Robocop, se copió en Terminator, con las letritas, la imagen, el robot. Además siempre tiene que haber un factor diferencial para que veas que es el robot, claro, para que el espectador no se pierda viendo la película. En el caso de Westworld era
muy pixelada la imagen, apenas se podía distinguir lo que había después de ella. Y en Terminator ves que además de salir continuamente cifras que nosotros no entendemos, pero que suponemos que el Terminator sí ves en rojo la imagen que ve el Terminator. Rojo en verde, creo que era. Rojo, Sí. no, yo una vez y no vi sobre la Y luego eso se ha copiado también, que luego hablamos también de Depredador, la visión del Depredador, de lo que es más el calor del ser humano, ¿no? Y las diferentes visiones que En tenía. primera persona. Esto ya se cuenta aquí en Westworld. Hubo una segunda parte, de menos calidad, que se llama Future World, año 76. Por lo tanto, una película que yo recomiendo, es fácil, entre comillas, de conseguir, ¿no? Yo creo que Sí, en grandes superficies lo confirmo. se puede conseguir. Otra película de 2 años después, 1975, Rollerball. Hubo un remake malísimo de esta película en 2000 y algo. Esta es una gran película, de todo lo que habla. Es un juego, Rollerball es un juego del futuro, en que se juega además entre ciudades de diferentes países. Houston contra Tokio, por ejemplo. Madrid También aparece, eso es. Y aquí el protagonista es Jonathan E., así llamado. El actor es James Caan, lo vemos aquí en primera instancia. Y el juego es un juego violento, de mucha violencia, y multitelevisado. Es un gran juego, que es el juego de moda, ¿no? Y el juego consiste en esa bola que tiene en la mano, meterla en un marcador, en una especie de círculo donde tienen que tantear. Para llegar a ese tanteador, toda serie de violencia de todo tipo. Van en patines, pues tienen como estar peraltado, la zona elíptica, van con patines, van con motos, cada uno tiene pues, un puesto en el campo, por así decir. Y Jonathan E. es la gran estrella de este juego. Una estrella que está sometida bajo el sistema. Está bajo el sistema, es en un sistema muy similar, básicamente a la situación social que vivimos ahora. No hay gobiernos, sino que la Tierra está gobernada por corporaciones, por diferentes, vamos a decir, ahora serían multinacionales, que son las que establecen ya no hay ni leyes, o sea, son las propias multinacionales las que establecen las normas. Y encima se da un hecho muy curioso. Claro, se ve muy diferenciado, que es lo que son los seres humanos de a pie, incluidas las estrellas deportivas, o sea, da igual que seas un ser humano millonario, de clase alta, tú estás fuera del sistema, tú no eres parte de las corporaciones. Y precisamente los pocos que hay, los amos del mundo, que son esos dirigentes de las corporaciones, tienen encima esa especie como de osadía que tienen muchas veces hoy en día, que a veces cuando veo ciertos políticos en televisión, es que no puedo evitar acordarme de esta película, que se hacen las víctimas, ¿no? Como si dijéramos, es que tú no te puedes imaginar lo duro que es controlar el mundo, ¿no? O sea, tener que dirigir, tener que ordenarlo todo, es que es tan duro. Aparece la figura incluso de Florentino Pérez. Muy buen ejemplo, sí. Porque Yo estaba pensando en esa persona. Las grandes estrellas están sometidas a los designios de los grandes presidentes de las corporaciones, controlan todo, también se habla de contratos, de multivisión, de grandes retransmisiones. De cosas que en aquella época no existían, las transmisiones digitales, ni vía satélite como hoy en día. Y de las cláusulas deportivas. Es una película para poner en lo que es el mundo deportivo. O sea, ¿En qué se convirtió la empresa deportiva? El deporte? Una década más tarde, a partir de una década más tarde, porque en Estados Unidos empezaron antes que aquí. Los contratos deportivos con cláusulas, aquí lo llevan a la exageración, pero hay una cláusula que llega a tal punto que a la mujer del propio... la tienen secuestrada. No me acordaba, es verdad. A la mujer de la estrella. La tienen controlada. Y a él le apartan de la mujer para hacer que juegue un tiempo más, que no se retire. Efectivamente, sí, para poder seguir exprimiendo a la estrella del equipo, que no es que ya estuviera lejos, sino que estaba cansado, diciendo, estoy harto ya de esto, quiero hacer otras cosas en mi vida, para que no deje de jugar, puesto que todavía está en forma, lo que hacen es secuestrar a su mujer, efectivamente. Le apartan a la mujer. Y no contentos con eso, a él, para que esté contento, con una redundancia, le colocan señoritas, modelos y demás, se la colocan en su casa para que él, pues su noche de menos a su mujer. Pero realmente no, él quiere a su mujer, no quiere a la señorita que le... Lógicamente. Hay una escena muy bonita con un traveling por la casa, con una música de la radio de Albinoni, que va caminando por la casa, va encendiendo todas las imágenes de vídeos que tiene de su mujer. Sí. Y al fondo aparece una modelo espectacular esperándole, ¿no? Sí, y él como si no se hubiera dado cuenta. Y él se queda ahí, ¿no? Y le dice, completa el uniforme, y le coloca unas gafas de sol, ¿no? Algo casi como robótico. Es muy interesante, ¿no? Ese halo de nostalgia del protagonista, porque no puede conseguir su mujer, porque está sometido bajo el criterio manipulador y prácticamente sometido a los designios de la corporación.
como así lo llama la compra. Muy buena película, pero es muy deprimente verla precisamente porque dices, bueno, esto que ves aquí se me ocurre siempre hacer paralelismos con la sociedad de hoy en día y acabas muy deprimido. Sí, sí, desde luego. Bueno, esta es toda tuya. Alice en Renzo. Una película que va ganando con enteros, la segunda parte de Alien. Precisamente, al contrario que Alien, la primera, Aliens están ganando enteros porque muchas de las cosas de las que hablaba, precisamente, yo creo que muchas de ellas incluso han servido de inspiración a los últimos adelantos tecnológicos, cosas realmente útiles que se están trabajando muy rápido en ellas y que van a pasar a formar parte de nuestra vida cotidiana, vamos, de aquí a 2 o 3 años. El ejemplo más claro es el exoesqueleto que utiliza Ripley, que se ve al principio de la película, cómo ella lo sabe manejar muy bien, cómo lo utiliza para cargar cajas muy pesadas a bordo de la nave, y en la escena climática final lo utiliza para pelear con la reina. Y resulta que ahora mismo se está trabajando en exoesqueletos similares, que es algo alucinante lo que se está haciendo con ellos. Seguramente conoceréis, que por cierto, yo me he enterado esta semana, no sabía que habían utilizado uno de estos para el Mundial de Fútbol, tengo que decirlo, hay que ser friki también, no saber eso. Y se utilizó un esqueleto para que un chico tetrapléjico hiciese el saque inaugural. Ese exoesqueleto estaba directamente controlado a un interface en su cerebro. O sea, él no es que utilizase nadie una palanquita ni nada, no, era su pensamiento. Él ya no puede mover los brazos, pero utilizaba el mismo mecanismo por el cual podemos mover los brazos. El ordenador interpretaba las señales cerebrales de ese mecanismo y movía el exoesqueleto. Y gracias a eso, ese chico le pudo dar una patada al balón y hacer el saque. Bueno, el exoesqueleto, en principio, probablemente concebido para uso militar, pero ya es uso ortopédico. No, realmente no. O sea, tiene su utilidad para los militares, pero de momento, a mí la única que se me ocurre es la misma que hace Ripley. O sea, básicamente el poder coger un misil con una mano, meterlo debajo del avión. En lugar de tener que utilizar 5 o 6 operarios, con la carreta y la dolly, etcétera, etcétera. Eso es bastante complicado. Pero lo del mundial es un poquito ridículo porque realmente lo que es capaz de hacer ese exoesqueleto es algo increíble. Porque muchos de los músculos que ha sucedido, gente por ejemplo que ha tenido accidentes o en la guerra, han descubierto con esos exoesqueletos que precisamente el poder utilizar el cerebro, partes del cerebro que se han quedado dormidas, pues por ejemplo, porque tú perdiste la utilidad de una pierna hace 20 años, tú ya no utilizas esa parte del cerebro y eso se va atrofiando. Claro, cuando han tenido que hacer el entrenamiento para poder utilizar ese exoesqueleto, resulta que la plasticidad del cerebro. Efectivamente, no solo eso, el cerebro ha sido el que ha podido reconstruir muchas de las conexiones nerviosas que se habían perdido, y una persona que era parapléjica resultó, un jugador de fútbol brasileño, por cierto, resultó que ya ahora mismo puede mover las piernas, gracias al entrenamiento que realizó su cerebro para poder mover el exoesqueleto. No es que ahora mismo ese hombre no puede andar, pero sí que puede coger y levantar una pierna. Es una cosa que ha sorprendido un montón. Y ese exoesqueleto, vamos a decir, es una cosa muy aparatosa, es bastante grande. Tú lo ves ahí lleno de cables, tenía que tener unos dispositivos detrás, ordenadores, unas baterías ahí conectadas, bastante aparatoso. Pero hay uno que se llama Fortis, en latín fuerte, curioso, que la forma que tienen de presentarlo, la verdad es que es un poquito rimbombante, pero bueno, realmente es verdad que ese exoesqueleto se ha desarrollado para generar la sensación de gravedad cero a la hora de utilizar herramientas pesadas. Parece un poco ridículo, ¿no? Dices, no, gravedad cero. Pues bueno, por ejemplo, herramientas que pesen 40-50 kilos, el operario es un exoesqueleto muy parecido a las abrazaderas ortopédicas que tienen algunas personas, pero que llega hasta los brazos. Gracias a ese exoesqueleto, que es muy ligero, de carbono y aluminio, apenas el operario que lo tiene puesto no se da cuenta de que lo tiene puesto, puedes saltar, correr, andar. Está pensado para situaciones de emergencia, de hecho. Entonces, tú puedes coger una herramienta pesadísima, por ejemplo, las garras de la vida, que le llaman, que es lo que utilizan los bomberos para sacar a gente de un coche. Cuando ha tenido un accidente, que se clavan, por ejemplo, en la puerta del coche de la carrocería, cortachapas, efectivamente, que las clavas en la puerta y revienta la puerta, tú puedes abrir y sacas a la persona que tengas dentro. Claro, un aparato de esos es pesadísimo, es dificilísimo de manejar. Pues tú ves a la mujer bastante delgadita, además, la que desarrolló la máquina, y le ves manejar un cortachapas, ella sola, corriendo, como si fuese un Terminator, a la que estoy viendo a Schwarzenegger. La ves correr por una zona preparada con edificios derrumbados, coches y demás, llegar corriendo al coche, manejar las garras esas como si fuese ella misma un Terminator, clavarlas en la puerta, reventar la puerta en un par de segundos
y abrir el coche. Pero, Claro, sí, o sea, sí. no es un ser humano, eso es un Terminator. Pues eso ya está a día de hoy. Bueno, el gusto A día de hoy. por James Cameron, por No, los James Cameron- exoesqueletos, lo vimos en Avatar también. Ahí sí que no puedo informar. Lo vimos en Sí, Avatar única persona, también, ¿no? Porque no estaba. los exoesqueletos. Y además yo creo también que le gusta mucho eso porque como somete a los actores a un estrés y a un límite insospechado con cantidad de accidentes que hay en sus rodajes, pues esos retos los tienen que dar a granel. Bueno, y continuamos, porque hay todavía mucho que hablar. Running Man, Perseguido, en España, una película de las de Schwarzenegger que igual nos pasa más desapercibida. Pues a mí es de mis favoritas. Y a mí me gusta bastante, recuerdo más el traje que tenía Adidas, amarillo. Aquí hablamos de lo que hoy en día lo tenemos todos los días, en la tarde, en las comidas, en las cenas, que es Gran Hermano, ¿Quién lo reality diría? shows. ¿Quién lo diría cuando se hizo esta película? Que no se parece en absoluto al libro, pero ¿quién diría cuando se hizo esta película? Que una década y media después, ese tipo de programas que nos escandalizaba ver algo así, Eso es. acabaría siendo la parrilla normal de las cadenas de televisión. O sea, era evidente. Claro, están expuestos en esta película, es una gran exposición, es un concurso televisivo, una gran exposición, exagerada, una gran exposición al público y que son lo que usan para sus conejillos de indias son pues, personas que están condenadas, son presos, y hoy en día pues, son pues, muchas personas que tienen una vida bastante desestructurada. La verdad es que no son exactamente presos, pero bueno. Quedan juego por esa vida que tienen y no tienen vergüenza de nada y se venden, vamos. Sí. Entonces, Te bueno, puedo pues, decir de primera mano que sé, por ejemplo, cómo se hacen las elecciones concretamente en un programa de televisión, en Gran Hermano, de hecho, cómo se hace la selección de personal y realmente lo que hacen es eso, es buscar a la gente que tenga la mente relativamente desestructurada para que sea compatible con la desestructura de la persona que está al lado, para poder provocar incidentes y diversos conflictos, problemas, conflictos. O sea, y la al final gente es que conflicto. puede salir en Gran Hermano, por ejemplo, vamos a decir que no es la persona media, son gente con una cantidad de problemas, tanto psiquiátricos como sobre todo sociales, bastante más alta de la media. Sí, La verdad. aquí el perseguidor, de alguna forma, de Gran Hermano, es una voz que hay ahí que les insta una cosa a otra, los mete además Sí, con una una especie de cámara, Joaquín Prat. una especie de voz ahí en off. Aquí en Perseguido es la figura de un perseguidor que saben que está por ahí, pero no lo ven demasiado hasta que lo tienen encima y los matan directamente a los perseguidos, que son los presos. Claro, pero han dado con el tío Schwarzenegger y lo tendrán difícil para Sí. cargárselo. Y es una cosa muy curiosa porque además ese especie de deshumanización que tenemos las personas a veces es uno de los temas principales de la película. Se ve a la típica mujer de edad madura, que dices, bueno, pues qué maja podría ser mi tía abuela, y la ves muy simpática, muy emocionada de cómo el presentador de televisión, que por supuesto es un auténtico ídolo, como podamos negar, muy similar a los presentadores de ahora de los Juegos del Hambre, Sí, por son ejemplo, malos. y le ves a la mujer completamente ilusionada, toda roja, como quien está hablando con Bertino Osborne, y realmente la mujer lo que está haciendo es decidir si al concursante, entre comillas, del programa lo van a matar con electricidad o con una motosierra. Y la mujer lo está diciendo con una sonrisa y súper emocionada mientras le van dando regalos, ¿no? Claro, en el año 87 tú veías esto es imposible. Y claro, ya cuando ves los vídeos salvajes que suelen ver algunas personas en YouTube, que eso sea de fácil acceso, y en tan poco tiempo además. Es y esa deshumanización. la película refleja muy bien lo que es la manipulación periodística de los medios de comunicación hacia las grandes masas. Y cómo incluso las grandes masas, en función de lo que ven y de lo que sienten, Mediante el montaje. con lo que le dan, con lo que les aportan, todo es muy visual y además cada vez todo es más rápido, el consumidor no se para, quiere imágenes cada vez más fuertes, Efectivamente, lo multimedia. todo es muy visual y cada vez más rápido y eso también se plasma. Y también luego como esa persona, esa masa de personas van cambiando también de idea o de... Claro, según te van mostrando 3 o 4 imágenes. Todo es emocional, también hay que decir. Muy emocional. O tú tiras, por ejemplo, Pero a través de impactos. a personas que no conoces de nada, tú actúas o hablas de ellas como si las conocieras. Pasa mucho a la gente con los programas del corazón. Todo el mundo sabe que los programas del corazón están guionizados. Pero en cambio, la gente que suele verlos tiene una opinión preconcebida de cómo es cada una de las personas que salen en esos programas. Y vamos, yo he visto discusiones en el metro sobre todo y dices, joder, pues se van a matar estos aquí discutiendo. Y total, ¿por qué es? Por la opinión que tienen de 2 o 3 personas que salen en un programa de televisión, que todos sabemos ya previamente que es guionizado. Pues aún así, es así de fácil. Convencemos,
incluso lavarnos el cerebro, vamos a decirlo así. Continuamos con una imagen. No vamos a hablar de lo que todos pensamos ahora mismo. Tenemos la imagen de Depredador 2 sobre nuestras espaldas. No vamos a hablar de la 1, sino de la 2, porque yo con Iván aprendí algo de esta película y es muy interesante lo que haces ver con otros ojos acerca de esta película. Me ha parecido preciosa esta fotografía en la que aparece no el bicho, el depredador, que es lo de menos, lo que a nosotros no nos importa demasiado. Esa es gran parte del suspense de Depredador, precisamente, que tú no, como en Alien, en la primera parte, que tú no ves a la criatura en toda la película hasta el final. Por lo tanto, aquí tenemos la imagen, para los que nos estén oyendo y no viendo, la imagen de la ciudad de Los Ángeles, que es la gran protagonista de Depredador 2. Y habla de algo que nadie se ha dado cuenta. Iván sí, en su día. Correcto, sí. Que esta película es del año 97 y en ella se habla indirectamente del cambio climático. Bueno, y muy directamente en muchos... Pero quiero decir indirectamente con que no lo califican como tal. Cuando nadie ha hablado del cambio climático, exacto, y aquí se habla, pero de una forma brutal. De una forma brutal, efectivamente, porque es uno de los protagonistas de la película. De hecho, los depredadores, se va sabiendo a lo largo de las diferentes películas, son cazadores que van a divertirse o a hacer una especie como de rito de iniciación. Y para ello necesitan dos requisitos. Uno, que haya una criatura muy hábil, como puede ser el ser humano o los aliens, y muy violenta. Porque ellos son tipos violentos también, entonces quieren buscar una presa que merezca la pena. Pero el otro factor, ¿cuál es? El calor. Claro, en la primera parte de Depredador, pues se van, creo que era a Costa Rica o a la jungla. Sí. A la jungla. Un lugar pues muy cálido, muy húmedo, ideal para que los depredadores trabajen. Pero en la segunda parte se van a Los Ángeles. Bueno, Los Ángeles es una ciudad, Miki la conoce muy bien, en la que sí, hace calor, pero desde luego no es Nicaragua. ¿Y qué pasa? En el año 97, que era el futuro, si no me equivoco, Depredador 2, pues en el 89, no recuerdo muy bien, pero bueno, el año 97 era el futuro relativamente cercano, hay que decirlo, se ha dado un cambio, un calentamiento global. La ciudad está a 37-40 grados como mínimo, no se puede dormir, tú ves a todos los actores que van andando todos con chorretones de sudor, y claro, Lugari es una ciudad muy violenta, como otra cosa que también profetizó la película, las rebeliones que hubo en Los Ángeles apenas unos años más tarde, en las que la policía se liaba a tiros con la gente de la calle. Había en los 80 hubo revuelta, además, hubo la Rodney King, cuando la gran revuelta de Compton, un barrio muy difícil, y creo que es la única ocasión en la que los Bloods y los sí, la otra se unieron por única vez en la... Sí, para darle caña a la policía. Y además ahí hubo emergido también mucho el tema del hip hop, el rap, y hubo ahí... Hay ciertos paralelismos también con la ciudad de Detroit, que luego nos lo contaría Paul Verhoeven con Robocop, ¿no? Hay ciertos paralelismos de ese caos urbano dentro de las grandes ciudades. Y aquí... Que lo de Detroit también ha sido, porque ahora que lo estás diciendo, eso sí que ha sido premonitorio. Bueno, eso es brutal. Eso vamos, Detroit ahora mismo es una cosa alucinante, donde se puede comprar una casa, y lo sé porque lo hemos mirado, ¿verdad? Una casa se puede comprar por $100, pero una casa, no estoy hablando de 4 Hay rascacielos ahora mismo deshabitados, manzanas enteras, y cortes de luz en zonas urbanas tremendas. Pero rascacielos alucinantes, edificios de 50, 70 pisos vacíos. La gran crisis, ¿no?, que sufrió también la industria del automóvil en Detroit, la General Motors. En fin, pues una película para analizar, muy interesante, que es Depredador 2 y la ciudad de Los Ángeles. Por cierto, hay otra premonición que está bastante escalofriante, que hablé hace poco en otra charla, esta no sabes, creo que no sabes, que no te conté, mejor dicho, que es precisamente en Los Ángeles, en el año 2013, falleció una mujer, que es Elisa Lam, una chica, y falleció de una forma que años antes se contó así en una película, pero calcado, en Dark Water, la película de 2002, Dark Water, que luego en 2005 hubo un remake en Estados Unidos. Aquí en este caso es una chica, en la película también, me parece así, una chica que la persiguen, alguien la persigue, se mete en un ascensor. Hay un vídeo muy famoso, que es la última imagen que se tiene de la chica fallecida del hotel Cecil, que está prácticamente mirando, dando a los botones, no me acordaba, como hablando con alguien. Hay quien dice que parece que está drogada o bebida. Finalmente esta chica aparece, no hay pruebas además de que haya sido asesinada, aparece en un tanque de agua, alguien la ha subido ahí. O ella se ha subido y se ha suicidado. O sea, podría caer si... Bueno, sí, cayéndose... esto de drogas. No. Es verdad. Se cayó de una forma extraña porque, claro, hay también una... Gracias por recordar, muy interesante. Sí. Es un misterio interesante porque, más que todo, reproduce lo que aparece en la película del año 2002. Es como si, en hipótesis, alguien hubiera recreado lo que pasa en la película.
utilizando a una chica, por cierto, las dos orientales, las dos chicas orientales. Y aparecen esos planos en el ascensor asomándose, dando a los botones y aparecen en un tanque. No tengo aquí lamentablemente las fotos para poder establecer los paralelismos clavados. Los tanques son con las escaleritas. La escalerita típica, sí, claro. Es que yo el de la película no lo recuerdo, pero la vi hace muchísimos años, pero... Bueno, un caso bastante interesante. Tenemos una premonición en el cine que luego ocurrió en la vida real. Hubo también hace poco un proyecto de 2013, además estaba yo ahí cuando ocurrió. Pero sí. Y fue, vamos, me impactó bastante, pues es una zona de downtown que ahí te aseguro que no va nadie a un hotel, nadie quiere decir de las características de una chica de 21 años. Allí, porque ahí a la noche, vamos, no se ocurre a nadie caminar por downtown a esas horas, ¿no? Por lo tanto, es curioso lo del caso de Elisa Lam, ¿no? El caso de esta chica. Bueno, aquí también hay Amiga, la película que es muy de moda este año también. Por supuesto. Con el Pacto de Futuro. Por cierto, antes de hablar de esta, se me ha olvidado meter otra foto, me acabo de acordar ahora de hablar de Matrix. Porque en Matrix sí que se da una premonición terrible, que la recordaste el otro día y yo no me acordaba. Cuéntala rápidamente. Bueno, premonición es un hecho bastante curioso, que cuando... Casualidad. En la escena esta famosa, en la que el agente Smith ha detenido a Neo, al protagonista, le está sometiendo a un interrogatorio, ¿cómo se les llamará? Avanzado. Está sometiendo a un interrogatorio bastante avanzado, tortura, que son decir los legos, y se ve el pasaporte de Neo y lees su apellido, Anderson, y al lado es la fecha de caducidad, que es el 11 del 9 de 2001. Eso es, ostras. El 11 de septiembre. Y me encontré ayer otra película precisamente que tenía una fecha, y se me ha olvidado cuál era. Pero que veías la fecha así en el calendario. Por cierto, hay un estreno ahora de un hecho histórico, de este que colgó un cable de la banda de las torres. Del francés de Petit. Y fue caminando. Es interesante. Pues sí, es una gran curiosidad como curiosidad, porque también todo lo que aparece aquí que se pronosticó, y algunas cosas han pasado, otras no, algunas que se han pronosticado no ha ido el ridículo, como la doble corbata, esa moda que nunca llegó afortunadamente. Sí, pero no. O sea, una de las cosas que digo yo de Regreso al Futuro es que, vale, no coincide exactamente en el detalle, en la forma, pero sí en el fondo. Regreso al Futuro, una de las cosas que está haciendo es que, vale, al ritmo al que vamos progresando, la moda va a acabar siendo algo completamente estúpido. Efectivamente, sí, la moda ha acabado siendo completamente estúpida, cosas muy poco prácticas, cosas malas para la salud, es cosas incluso una ironía hacia la estética. Es una ironía hacia la estética, pero es que realmente, ahora mismo, si te vas a mirar comparado con cómo, por ejemplo, cómo se vestía la gente, si quitamos ciertos grupos urbanos que iban vestidos de Duran Duran en los años 80, sí, es verdad, que lo sabía. El monopatín volador ha llegado. No es muy fluido, pero flota. Otro que ha picado. No. Flota. No, que no es cierto. No es cierto. Yo no he visto eso. No es cierto. Está increíblemente currado los vídeos. Fueron unas tomadoras de pelo. ¿Sí? En serio, compañero. ¿No flota? No flota. Y pasa, flota. Pensaba que flotaba, pero nada, a un metro. No, que va. Además hay un vídeo buenísimo, sale, creo que es Tony Hawk. Venice Beach, además ahí aprendió todo de las US. No es cierto. Venice Beach. No es cierto, no es un... Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que hace? ¿No? Después es la mentira ahí. No me acuerdo si hay nuevecillas o algo así. ¿Sí? Hay efectos. Le metes un poquillo de humo, como hace así, un Hay poco vapor, y venga. El vídeo realmente tú ves que está flotando, pero realmente no, es un skate normal, o sea, no es un hoverboard, sino que es un skate normal y corriente. Con, no me acuerdo si lleva rodamientos o algo así. Vamos, hay una casa que según dice lo venden. Sí, y la han retirado de Amazon. Han retirado el cacharrito de Amazon, no sé si hace una semana o dos, porque Amazon sospecha estafa. Interesante. Por cierto, ahora con el lanzamiento del aniversario que ha habido, un amigo se ha hecho un monopatín volador, que es una tabla, se la ha decorado igual. No falta nada, pero bueno, te pones encima y flipas. La ves ahí la tablita, el skate esa rosa. Sí, sin duda. Bueno, una de las películas, por cierto, que es basada en este libro de Philip Francis Nolan, es Armageddon, es una novela en la que aparece el que controla todo esto de las invasiones alienígenas y tal. Hay un operador que utiliza, atención, una pantalla de plasma. Y estamos hablando ya pues, de los años 20, muchos, ¿no? 28 creo que es cuando ya aparece una pantalla de plasma, primero reflejada en una novela y luego ya posteriormente
en el cine, y también en algunos que otros cortometrajes que había de la época, en que apareció una pantalla plana, que luego también, pues en muchísimas películas, ha aparecido la pantalla plana, ¿verdad? Sí, muchísimas. Regreso al futuro 2 Es una de los... Además, ahí se ve claramente que es una... Y está la intención de que se vea que Está desarrollada. Y debe ser algún prototipo. Sí, yo creo que sí. Está hecho adrede, además, para que en la escena, cuando Marty McFly Jr. llega a casa, completamente hecho picadillo, un chico un poco desestructurado, no hay que decirlo, llega a casa, lo primero que hace es tumbarse en el sofá, coge el televisor plano y lo rota, de forma que cualquier espectador que lo esté viendo se da cuenta realmente de que es una pantalla plana. Pero claro, la película es del año 90, si no me falla la memoria. Claro. No podíamos ni soñar lo que era una pantalla plana, excepto los que habíamos visto en Fahrenheit 451. Pero te quería preguntar, ¿cómo se hizo en los años 20 los efectos para que pareciera una pantalla plana? Porque no existía una televisión. Sí, simplemente te lo decoran con un marco y lo que hacen es proyectar. Hacen una proyección y ya está. Claro, no había caído. Lo camuflan de tal forma. Se hacían cosas muy agudas. Sí. Pero lo que pasa es que no tenemos ese contacto ya con ese tipo de cine, ¿no? Se hacían cosas muy agudas. Sí, vamos, yo siempre cito, ¿no? a Somoni, ¿no? El turolense que fue el consejero y técnico presidente de Georges Méliès. Hay películas bien deliciosas, se pueden ver incluso en internet. Viaje a Burgos, 1911, con un coloreado, fotograma, con una técnica que es una delicia, que se ve que está en color, ¿no? O sea, teníamos aquí auténticos olvidados, o sea, totalmente olvidados. Que Georges Méliès ahora pudiese ver un traveling de estos, por ejemplo, del Señor de los Anillos, con miles y miles de muñequitos, cada uno que se comporta de forma diferente, y sobrevolando ahí Si Georges Méliès pudiera ver eso, sí. O sea, si Méliès hubiera tenido esos medios, ahora me estoy dando cuenta. O por ejemplo también ese paralelismo de, ahora mismo está Star Wars tan de actualidad, en el que aparece George Lucas con un fondo totalmente todo maquetas, y hoy en día es el fondo verde. Sí, pero hay una cosa que sí que es cierta, y eso lo demostraron cuando estaban haciendo El Señor de los Anillos. Los efectos digitales el ojo humano lo sigue detectando. Por eso precisamente El Señor de los Anillos se hizo casi todo a base de maquetas. Lo único digital que hay son los muñequitos que andan automáticamente. Realmente, cuando ves una ciudad, ves Rivendell, por ejemplo, o ves ahora los que hayan visto Hobbit, la ciudad del lago, esos son ciudades reales. Son maquetas, pero casi como esta sala, algunas de ellas, porque tú si coges una cámara, le pones un gran angular o otro tipo de objetivos, sí que puedes engañar al ser humano. Al fin y al cabo estás rodando la realidad. Luego lo único que tienes que hacer es o mezclar a los actores reales o meter pequeños muñequitos digitales. Y el ser humano, claro, como tú estás viendo una imagen real, claro, no te engañan, pero en cambio hay películas... Con estos cursillos que hay en las tardes, veis días, pues te apuntas a Macarena y la puedes liar. O sea, hay cursillos realmente que se te van de las manos. Bueno, se le fue de las manos aquí al amigo Tom Cruise, con Minority Report, una película que más ha desapercibido, pero que realmente también revolucionó la técnica con el tema este de la pantalla táctil, que va cambiando y es interactiva, lo vemos en Cuarto Milenio. Ahora es imposible ver una película de ciencia ficción en la cual se está dando información, haciendo un briefing antes de que los protagonistas hagan una misión o lo que sea. Incluso estoy pensando en varias películas de Tom Cruise también, en las últimas de Misión Imposible. Sí. Es inconcebible ya que no haya un cristal, que no sé por qué tiene que haber un cristal, porque siempre puede haber un holograma, que es más fácil. Bueno, y de hecho eso existe desde hace un montón de años. Es un cristal interactivo. Empeñados en eso de la pantalla, del cristal interactivo, y está todo copiado de Minority Report, y es que ya ninguna película que hable del futuro puede prescindir del cristalito. Pues os digo desde ya que hace muchísimo que existen hologramas en los cuales puedes hacer exactamente lo mismo en 3 dimensiones, sin la payasada del cristal en medio. O sea, si yo tengo que coger un objeto que está aquí, también puedo coger uno que está aquí detrás. En cambio, con el cristal no podría, porque estaría aquí en medio, ¿no? Pero ha marcado tanto el futuro, eso es, la imagen del futuro, Minority Report, que a partir de ahora, si tú no ves eso en una película de ciencia ficción, no te la crees. O sea, tiene que estar, es obligatorio. Si no, la gente se queda mirando a la pantalla y diciendo, pues vaya imagen del futuro más falsa que me han dado. Cuando es erróneo, precisamente. El pasado ya es más avanzado que Minority Report. Eso es. Hologramas. El holograma más antiguo que hay es el propio fantasma, que pasó de la sábana al holograma. Efectivamente, la técnica y la misma evolucionando. O las salas de gótico. Las salas de gótico, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, esta película nos encanta, a Iván y a mí. El tiempo en sus manos, la máquina del tiempo. Para la tiempo. Sí, que no sé por qué siempre pusieron esto, con el amigo Rod Taylor, y esa máquina artesanal que nos parece preciosa, y con también esa palanquita que va hacia adelante o va hacia atrás. Basado en un libro del grandísimo H.G. Wells. ¿Llegaremos algún día a tener una maquinita de estas?
Ostras, algunos científicos Pasa dicen que con sí, neutrinos. otros dicen que sí, otros dicen que no. Yo como gallego diré, depende. Depende, ¿no? Bueno, una película que nos encanta, ¿verdad? Además, ¿qué crítica hace también a la sociedad? Pánfila. Sí, sí, ¿no? sí, sí, en el futuro, totalmente. en un futuro, no sé si tan lejano. Sí, porque esta película creo que hablaba del 3000 y pico, una burrada en el... En el que el ser humano que sobrevive es prácticamente tonto. Sí, efectivamente, es un ser vacío que lo tiene todo muy fácil, básicamente como nos está pasando ahora con la tecnología, ¿no? Tú, Como lo que estamos en esta mesa, ¿no? hace 20 años todo el mundo se acordaba de 100 números de teléfono. Ahora, que levante la mano que se acuerde de más de 25, que se acuerde de ellos de memoria. No es el tuyo. Yo tampoco me sé el mío, es que eso es lo grave. Yo que trabajo en una oficina todos los días, a mí me llega la gente y digo, ¿me dices tu móvil? Pues te vas a reír de mí, no lo sé. Y al minuto siguiente viene otra persona y dice, pues te vas a reír de mí, que no lo sé. Bueno, le pasa a todo el mundo. Y realmente lo que ha ocurrido en el tiempo en sus manos es que la sociedad está dividida en dos. Hay unos seres feos, peludos, que viven en el inframundo de una especie de cueva, que son los Morlocks. Y luego está una serie de seres muy guapos, muy blanquitos, muy rubitos, que son los Eloi, ¿verdad? Sí, no recuerdo. Eloi. Pues bueno, los Eloi viven en una especie como... Eloi es el vecino. Eloi no. Eloi, correcto. Que viven en una especie muy similar al paraíso terrenal, lo único que hacen es Muy frugal, ¿verdad? muy frugal, todo lleno de arbolitos, sus frutas, ellos necesitan algo y cogen la frutita y se la comen, no tienen ninguna preocupación. Pero se cae una persona al río y nadie le ayuda. Se Nadie le ahoga, ayuda, bueno, porque- hay más. O sea, no tienen el más mínimo esfuerzo para nada, o sea, no tienen ninguna dificultad para vivir. Es como una inocencia estúpida. sí, una absoluta inocencia. Y claro, esos aparecen como si fueran, como si dijéramos que son los buenos de la película, ¿no? Y los Morlocks aparecen como los malos. ¿Por qué? Pues porque los Morlocks cada X tiempo hacen sonar una sirena que actúa sobre los Eloi, sobre los guapitos, sobre los Tienen que guapitos. comer los morros. Efectivamente. Suena la sirena, los otros quedan como hipnotizados, entran a la cueva y los Morlocks cogen a varios de ellos y se los comen Y a la despensa. a la despensa, efectivamente. Y a mí me recuerda mucho a la sociedad de hoy en día precisamente por... Hombre, es muy exagerada, ¿no? Esa visión que tienen. Pero estamos haciendo con los animales también, sistemáticamente. Efectivamente sí que estamos... Los mataderos es eso. O incluso los parques naturales, porque hasta en África está pasando. Los animales están prácticamente... Mirad los linces ibéricos. Lo de los linces ibéricos es de cachondeo. Son animales prácticamente domesticados, que sabemos dónde está cada uno en cada momento. Ya no son animales salvajes, por mucho que nos lo creamos. Pues precisamente ahí parece que estamos... La tecnología nos está facilitando tantas cosas que parece ser que, hombre, a lo mejor es muy exagerado, pero puede que acabemos siendo como los Eloi, o sea, gente completamente vacía, con una falta de empatía absoluta, que eso sí que se percibe en la sociedad de Que hoy es en la gran día. crisis que hay, la crisis empática. Efectivamente, que es esa persona que se cae al río y nadie la ayuda, pues bueno, es que yo lo he visto un montón de veces. Yo he estado en casos de emergencias y demás en los que todo el mundo se queda mirando y de repente ves que de 20 o 25 personas hay una que reacciona y se pone a ayudar al accidentado, pero el resto se quedan mirando. Incluso he visto casos en los que la gente saca el teléfono móvil y se pone a grabar. Sí, es sacar fotos. O a Es sacar que no fotos. es tan extraño esto que estamos contando. Ni tan exagerado como pueda parecer. Es la realidad. Me estoy deprimiendo, la próxima vez hablamos. Venga, vamos a avanzar. Aquí vemos a Rod Taylor, que por cierto, polémico, era bastante... Bueno, el tema de la caza de brujas, estuvo ahí... En los pájaros se sabía. Son los compañeros. Taylor también fue... A ver, estuvo ahí, sí. Como Walt Disney. Sí. Bien, pues el aeromóvil 3.0, esto existe. Simplemente es un vehículo que se pone unas alas extensibles y a volar. No se ha comido demasiado la cabeza, pero a nadie se le había ocurrido, que esa es la gran... Sí, hombre, hay uno muy divertido, que es este que desde los años 70 ya intentó el tío el primer prototipo, que por cierto, las empresas de automóviles le han hecho lobby en contra de él de tal manera que ahora resulta que ese automóvil lo tiene que dar de alta como si fuera un avión. Entonces no lo puede comprar todo el mundo. Efectivamente. Tú te tienes que sacar un título de piloto. Y encima, para poder llevar más pasajeros, en muchos casos tienes que sacar un título de piloto comercial, que a lo mejor te cuesta 60 o 80 mil dólares. Este es un híbrido que tiene licencia para poder conducir y luego pues se despliega las alas y vuela. Pero claro, no puede echar a volar en la carretera, tiene que ir a un aeropuerto. Pues es bastante una tontería. Si quieres volar, quieres no, pues... La verdad, sí, pero precisamente es por las normas que hay. Porque si las normas fueran tan laxas como, por ejemplo, se ve en Regreso al Futuro 2, que tú estableces unas aerovías, Eso es. tranquilamente, tú solamente puedes volar encima de la carretera y por la aerovía. El quinto elemento lo veíamos, ¿recuerdas? En el quinto elemento, por ejemplo, se ve cómo se puede hacer miles y miles de coches, muchísimos más de los que tenemos hoy en día, a diferentes niveles, cada uno en su aerovía, como
si lo dijéramos. El único problema, no tenemos eso hoy en día, simplemente porque hay una serie de lobbies de empresas automovilísticas y de otro tipo de empresas, las aerolíneas también, que han conseguido evitarlo. Pero desde los finales de los años 70, creo, hay un vehículo, por desgracia no me acuerdo cómo se llama el coche, que es un platillo volante. Es muy curioso, que realmente es un coche. O sea, el señor va tranquilamente conduciendo por la carretera y de repente se levanta y se va. ¿Cómo? Pues con un sistema de rotores. No hace falta nada de alta tecnología, como si una fuerza antigravedad, ¿no? ¿Qué va? Con un par de rotores como el helicóptero o el hovercraft de toda la vida. Pues ese cacharro vuela. Bueno, el autogiro también podría circular, ¿no? Sí, lo que pasa es que no podrías, con un autogiro no podrías hacer despegue vertical. Eso sí, sí que puedes aterrizar en el jardín de tu casa tranquilamente, vamos. Tiene poco recorrido. Aquí lo vemos en primer vuelo y queda guay, ¿no? Hombre, la aerodinámica tampoco es que sea muy aerodinamica. Es estético. Pero es muy chulo, es muy chulo. Este es el aeromóvil. Y ya está, no sé, ahora pues vamos con la próxima, ya se nos acaba el tiempo. Hemos pasado la Me comunican que vamos a pasar a la publicidad y antes de pasar a la publicidad, las preguntas. efectivamente. Gracias, eso quiere decir, no me preparo nada, no hay ninguna pregunta, no sé que nos hemos ¿Hace cuánto nos veíamos? 2 años igual. Hombre, un año, sí, un año igual. Sí, primero el año pasado, ¿no? Tuvimos algunos años dormidos. Sí, hombre, la charla submarina. Pero bueno, no te ¿Qué acuerdas. charlas submarinas? ¿Cuál le dimos en el pueblo este de Cojuelo? Ah, no, pero luego tú estuvimos comiendo una paella. Sí. Sí, hombre, con el amigo Miguel Ángel. No, es verdad. Claro. Estuvimos En Suárez, sí. Sí, claro. Sí. Mira, quería pediros que os bajarais un poco y me dijeseis qué película, por ejemplo, podría reflejar la realidad de 2026 para poder oír el podcast dentro de 10 años. Y de nosotros, claro. Ay. Para decir, mira la mañana. ¿Cómo vamos a estar en 2026? Sí, por ejemplo, mi apuesta sería por Her, que es la única que refleja los teléfonos móviles. Está muy bien, sí, con Joaquin Phoenix. Lo hace genial. Todavía no lo he visto. Pues mira, es un ejemplo que me gusta mucho, porque además refleja una ciudad de Los Ángeles muy parecida a la actual. No hay grandes avances visuales de grandes naves, sino que realmente el desarrollismo, por así decir, está en lo que sería la pequeña tecnología. La tecnología de Internet, ¿no? Más evolucionada. Y es lo interesante, que es el kit de la cuestión, que como nos dice el amigo, que sí que realmente es cierto, ¿no? Que es ya cuando el sentimiento pasa a la máquina. Sí. O cuando tú te crees que el sentimiento está en la máquina, porque ya como ya no empatizas con tu entorno humano, pues tu compañero... Es muy curioso. Porque es una película que habla mucho con el Tamagotchi, que eso es lo gracioso, o sea, que ya no empatices, o que no eres una persona que tiene un accidente, pero en cambio te deprimas porque se te muere el Tamagotchi. Y el Tamagotchi es un tamago de una época y ahora ya... Hay cosas similares con otro tipo de... Ahora tenemos el móvil, ¿no? Pero realmente a través del móvil, el desarrollo de las aplicaciones, pues probablemente esté en el futuro, ya lo está en el presente. Pero probablemente lo tengamos en 2020 y pico, o eso, o bien estamos con ese desarrollismo prácticamente emocional hacia las aplicaciones, donde ya no es que te busque novia la aplicación, sino que la aplicación es tu novia. Porque te dice lo que nadie te está diciendo y te da el amor que tú necesitas. Porque habla mucho de soledad. Yo creo que estaremos o bien en guerra o bien así, sí, con estos instrumentos. Pero mira, si quieres saber cómo vamos a estar, por ejemplo, en 2026, tú párate a pensar diciendo, bueno, de todos los posibles adelantos que hay, ¿cuál es el que le puede dar dinero de forma más rápida y más fácil a las multinacionales? Y ese será el avance que tendrás dentro de 10 años. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Ahora que tenemos internet y podemos ver cómo ha sido todo, decimos, anda, pues sí, porque los teléfonos móviles de repente alguien descubrió que podían darle un dinero increíble a países como China, a grandes empresas que no eran nada, Apple no era nada hace 15 años. El negocio va a seguir, que solo conocíamos frikis. El negocio va a seguir y a través de las armas también, por supuesto. Probablemente sea un mundo dual, en el que haya una gran tecnología en un mundo, mientras en otra parte del mundo se esté continuamente en guerra y... Porque eso es lo que se necesita. Y además tecnologías, el negocio, ¿no? Tecnologías, yo les llamo duales, o sea, que se puedan utilizar para la guerra, pero que además de hacer el negocio para las empresas militares, también puedes hacer el business con el resto de seres humanos. Porque sí, admitamos que una guerra es un grandísimo negocio para muchas empresas, pero anda, que poder venderle a todo el mundo un teléfono móvil, eso sí que es business. Ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Bueno, eso es un mundo maravilloso. Y frugal y lleno de lujuria. Sí, maravilloso. Bueno, vamos a ir con la última pregunta.
Y de todas formas, a los que os queda alguna pregunta en el tintero, recordaos que también las podéis transmitir en la mesa redonda de esta tarde, a última hora. O en la comida, ¿no? Si estoy comiendo, como más... Sí, también. Mis enanos tenían una sugerencia que decían que ellos preferían que se hiciese una mesa cuadrada para traer unos cuantos caballeros. Sí, había aquí una pregunta, ¿verdad? Buenas. ¿Qué opináis sobre la inteligencia artificial y la mención que hacen en las películas? Creo que no habéis... Yo lo considero importante y no habéis... El otro día lo vi. Ya lo habíamos tratado una vez en alguna conferencia, que a ver si me dejan hablar de 2001, me quedo solo. Y yo creo que la dejamos un poquito aparte, pues para no repetirnos, por si acaso. Por ejemplo, Chappie, una película muy actual, ¿la habéis visto hace poco? Sí, Chappie, sí, es del año pasado. Sí. No, el año pasado yo no he visto. Bueno, ya lo vimos también en Yo Robot, ¿verdad? También. Sí. ¿Qué opináis? Podéis... No tiene más que decíamos. Tú eres el tecnológico. ¿Se ha hecho prototipos de... Sí, hombre, lo que pasa es que ese tipo de robots y androides tan avanzados ya existen, excepto el detalle de la inteligencia, claro. Para eso nos queda muchísimo, pero cuando demos el salto, que no falta demasiado, ya de la computación cuántica, o sea, de ordenadores que en lugar de usar ceros y unos como los de hoy en día, se pueden utilizar, estén ya desarrollados, funcionen a base de la propia información de los átomos, eso va a multiplicar la velocidad de proceso por billones comparado con lo que tenemos ahora. Entonces, claro, a la hora de reproducir un proceso tan complejo como el cerebro humano, porque el cerebro humano es una máquina, no es que sea compleja, es que es imposible de reproducir una cosa como el cerebro humano con la tecnología que tenemos hoy en día, con la cantidad de procesos que tiene a la vez. O sea, harían falta millones y millones de procesadores puestos en serie y en paralelo, ambas cosas a la vez, para poder reproducir el cerebro humano. La conciencia. Espera, que ahí llegamos después. Y eso solamente para intentar imitar nuestra inteligencia. Claro, el único problema es que de momento la forma que tenemos de crear inteligencia para las máquinas es imitar. O sea, vamos a base de árboles de decisiones. Yo preveo todas las posibles situaciones que pueda haber en el futuro para programar, por ejemplo, un robot. Yo le programo al robot para que no se caiga de esta mesa. Y lo programo de tal forma que todos los posibles futuros, o sea, venga por donde venga el robot, sí, es un margen de error ciego. detectará el borde y no se caerá. Pero es porque yo ya sé todos los posibles futuros y los he anticipado. En caso de que llegues al borde de frente, vete hacia atrás y gira a la izquierda. En caso de que llegues al borde en diagonal, vete hacia atrás en doble de espacio y da una vuelta completa. Así es como programaría yo ese borde. De hecho, así es como los programo. Pero ¿qué pasa? Eso no es inteligencia, eso es actuar de memoria. Eso es lo que llaman la inteligencia mosquito en robótica. Hay una disputa enorme sobre si eso es inteligencia o no. Yo personalmente creo que no. Eso es saberte de memoria las cosas, es el actuar como un autómata. Claro, los autómatas que se hacían en la Edad Media funcionaban de esa misma manera. ¿Se le puede llamar a esos autómatas inteligencia artificial? Personalmente yo creo que no. Y la conciencia, que es lo que decía Miquel, para poder desarrollar esa conciencia necesitas el paso previo de tener una inteligencia. Entonces, hasta que no demos un salto computacional, o sea, tener cerebros mucho más potentes, o sea, procesadores y ordenadores mucho más potentes, no podremos ni siquiera pensar si seremos capaces de desarrollar una conciencia. Una conciencia como la que HAL, el ordenador de 2001, desarrolla por sí mismo. Curiosamente, porque él es inteligente, pero no tiene conciencia. Ojo, no digo consciencia, que eso sí tiene. Sí, él sabe de sí mismo. Él es consciente de sí mismo, él sabe lo que es y quién es y cuál es su misión. Pero de repente desarrolla conciencia. ¡Ostras! Trascendencia. Trascendencia, efectivamente, gracias. Yo no puedo mentir, yo tengo un código moral. Entonces, claro, ¿eso lo podemos desarrollar alguna vez? ¿Con los ordenadores de hoy en día? No. A mí lo que me interesa en un futuro que se desarrolle, porque para ti tiene un mayordomo, ¿no? Al final, esa figura romántica del robot humanoide es muy chulo, pero ¿para qué quiero yo un esto? Por ejemplo, a mí lo que sí que realmente me gustaría es que se desarrollara, yo creo que ya está en esto, pero quedaría todavía mucho, que es los nanorobots, ¿no? Que pudieran curarnos enfermedades, en la sangre programados para poder limpiar las vías obstruidas en las arterias, por ejemplo. Eso es que está el futuro, eso es la semana que viene. Me parece que... Por eso digo, es que todavía no hay aplicaciones, pero ya se sabe que funciona y demás. Efectivamente, sí. Pero... Y para el cáncer va a ser increíble. Sí, pero también se va... Claro, luego tenemos otro problema, que sería, luego ya tendría la superpoblación y el tema de la inmortalidad y la vejez, prácticamente. Sí. Yo que me reía hace un montón de años de esa, no recuerdo ahora cómo se llama. Seremos antioxidantes. Esa gente que está estableciendo teorías económicas sobre la inmortalidad, que me reía yo de ellos. Y dices, ostras,
Las consecuencias económicas de la inmortalidad, pues que a lo mejor dentro de 15 años tenemos que empezar a pensar en ello. Sí, sí, sin duda. Yo espero que De la inmortalidad o de una vida larga. La inmortalidad sería terrible. Imagínate otro debate entre Rajoy y Sánchez. Que tienes algún problema que es que no se haya debatido. Ganó claramente Manuel Campo Vidal. Saludamos. Una pregunta quería este caballero. Sí. Sí, bueno, pues rápidamente. Además lo habéis comentado hace un momentito. Yo sí que creo... Bueno, si me ves todo. Sí. Bueno, decía, respecto a 2001, hay un momento importante cuando Hal pregunta, cuando le están desconectando, ¿soñaré? Yo creo que ahí se desarrolla un poco más. Hay algo más que solamente el avance tecnológico, que sea consciente. Esa es la conciencia, sin la S. Ahí está la trascendencia. Vale, y por concluir, que andamos mal de tiempo, creo. Hay otra cosa importante, hay otra película importante en el futuro, que es una novela que posiblemente conozcáis, que es Ready Player One. Y cuando se hablaba un poco de qué pasará en el futuro, o qué es lo que inmediatamente va a ser interesante o que el cine va a prever, sí, es una película que se basa todo en realidad virtual. Es decir, estaremos conectados en un cubil en nuestra casa o en cualquier sitio y estaremos viviendo solo la realidad virtual y viviremos con realidad aumentada y tal. Y esto. No sé si habéis leído la... Sí, el Matrix. Creo que hubo una película también que de hace unos años que... Sí, creo que estaba Bruce Willis por ahí. Y también, él estaba casi... realmente se quedaban las personas... Se quedaban con un estado de letargo en casa. Tenían un doble que hacía. El doble... Era gente Sí, o sea, que tenía medio lo físico... Además estamos yendo, de alguna forma, sí que es verdad que estamos yendo a que cada vez lo físico se va perdiendo, ¿no? Luego vemos estos seres cabezones que seremos para nosotros. Pero oye, has dado en el clavo precisamente, porque eso es gente que no tiene medios, o sea, la mitad de la población no tiene medios y la otra mitad de la población tiene de sobra y no sabe ni siquiera qué hacer con su vida. Entonces, la gente que no tiene medios tiene que sufrir una especie de pequeños implantes y es manejada contra su voluntad por los clientes que pagan. Eso es. Efectivamente, no recordaba esa película. Está como un estado de letargo, además físicamente débiles de alguna forma. ¿no? Sí, es manejados por completo por el ordenador. Ellos sí son conscientes de lo que les ocurre. Lo que pasa es que de su trabajo, sus 8 horas, consisten en eso, en ser esclavos y dejarse manejar por sea quien sea, tenga las ideas perversas que tenga o tenga las ideas más normales y agradables del mundo, quién está detrás del monitor. Tú no sabes quién es el que te está manejando, pero manejaban su cuerpo, su mente, todo. Eso sí, esos avatares sí tenían conciencia de sí mismos, era una situación horrible. Claro. Sí, solo por concluir, es el próximo proyecto de Steven Spielberg, o sea que lo veremos todo, creo que es en un par de años. Nada, pues me alegro. Yo espero que sea mejor que Cuentos de Espías, porque me ha defraudado. Cuidado con los spoilers, que ya está muy... No, porque está muy bien la película. A mí me gusta el vestuario, pero es muy buenista. Ya sabes que soy fan absoluto de la Guerra Fría. Es muy buenista, no me lo creo. Esa familia del tazón de leche, de la Coca-Cola, que todo va a ser tan bonito. Me estás hablando de aquí de los años 60, ya te digo que tiene razón, vamos. Ya hablaremos. Sí. Pues nada más, muchas gracias. Porque es que aquí un tema te llevaba a otro. Sí, pero no pasa nada. Bueno, muchas gracias, Miquel e Iván, por esta gran charla. He visto que había alguna pregunta en el tintero. Las podréis trasladar esta tarde tranquilamente en la mesa redonda, que contaremos también con los dos. Y nada, aceleramos porque nos van a cerrar, si no aquí. Ya voy a preparar un programa. Está bien, eso sí. Muy bueno. Pues nada, rápidamente recordaros que empezamos a las 4:15 con una pequeña presentación del acto y a partir de las 4:30 tendremos a Enrique Chazarra con los 50 lugares mágicos del País Vasco. A las 5:30 Miguel Ángel Ruiz con el tema de la inteligencia artificial y a las 6:30 David Cuevas con el tema de los espías del CNI. Y terminaremos con una mesa redonda. Para los padres que vengáis con los peques, a partir de las 4:30 estarán los talleres infantiles abiertos. Y una vez que acabemos aquí, a las 9 tendremos un concierto en el Ágora Café, en Yahweh, en la calle Manresa. Muchas gracias por venir.